Ester, capítulo 1. Era en tiempos del rey Asuero, el que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El año tercero de su reinado, el rey, que tenía establecido su trono real en la ciudad de Susa, dio un banquete a todos los príncipes, ministros y jefes del ejército persa y medo, a los nobles y gobernadores de las provincias. Quería, con esto, poner de manifiesto durante muchos días, 180 exactamente, la riqueza y gloria de su imperio, el fasto y esplendor de su magnificencia. Transcurridos aquellos días, ofreció también un banquete durante 7 días a toda la población de la ciudad de Susa, chicos y grandes, en el patio del jardín real. Colgaduras de lino blanco y celeste, sostenidas por cordones de seda y púrpura roja, pendían de anillas de plata, fijadas en columnas de mármol. Se habían colocado divanes de oro y plata a lo largo del pavimento de piedras finas, de mármol blanco, de madreperla y de mosaico. Las bebidas se servían en copas de oro, todas diferentes, y se ofrecía vino abundante conforme a la esplendidez regia. El rey había ordenado a los mayordomos de palacio que no obligaran a beber a nadie y que fuesen condescendientes con los deseos de los invitados. La reina Vasti ofreció también un banquete a las mujeres en el palacio de Asuero. El séptimo día el rey, eufórico por el vino, mandó a Meumán, Bizzetá, Jarboná, Bicta, Abactá, Cetar y Carcás, los 7 eunucos que le servían, que trajeran a su presencia a la reina Vasti con la corona real, para mostrar su belleza al pueblo y a los jefes, pues era muy hermosa. Pero la reina Vasti se negó, a pesar del mandato del rey transmitido por los eunucos. El rey se enfadó mucho, montó en cólera y consultó a los sabios, expertos en leyes, pues era costumbre que los asuntos fuesen tratados ante expertos en leyes y derecho. Los más destacados eran Carsena, Seter, Admatá, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes persas y medos que pertenecían al consejo real y ocupaban los primeros cargos del reino. El rey preguntó, ¿qué ha de hacerse, según la ley, con la reina Vasti por no haber cumplido la orden del rey, transmitida por los eunucos? Memucán, ante el rey y los príncipes, respondió, la reina no ha ofendido solamente al rey, sino también a los príncipes y a los súbditos que viven en las provincias del rey. Porque cuando todas las mujeres se enteren de lo que ha hecho la reina, despreciarán a sus maridos, diciendo, el rey mandó llamar a la reina, y ella no quiso ir. Desde hoy las mujeres de los príncipes persas y medos, al saber lo que ha hecho la reina, hablarán con desprecio y con ira a sus maridos. Si al rey le parece bien, promulgue este decreto entre las leyes de los persas y de los medos, la reina Vasti no comparecerá más delante del rey, y su dignidad de reina se conferirá a otra mejor que ella. Cuando el decreto real se divulgue en todo el reino, todas las mujeres, desde las más grandes hasta las más insignificantes, honrarán a sus maridos. El consejo de Memucán agradó al rey y a los príncipes, y el rey hizo lo siguiente, escribió cartas a todas las provincias de su enorme imperio, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua, ordenando que en las casas mandaran los maridos. Ester, capítulo 2. Al cabo de algún tiempo, al rey se le pasó el enfado, se acordó de Vasti, de lo que había decretado contra ella. Los servidores del rey le dijeron, búsquense para el rey jóvenes vírgenes y hermosas. Encargue el rey a hombres de confianza, en todas las provincias, que elijan las jóvenes vírgenes más bellas, para que se reúnan en la ciudad de Susa, en el harén, bajo la custodia de Ege, eunuco del rey y guardián de las mujeres, que les hagan un tratamiento de belleza, y la que más guste al rey será la reina en lugar de Vasti. La idea agradó al rey, y así se hizo. En la ciudad de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Ques, de la tribu de Benjamín, uno de los numerosos cautivos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado,
desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. Había criado a una cierta Edisa, es decir, Ester, hija de un tío suyo, huérfana de padre y madre. Era muy bella y hermosa, y a la muerte de sus padres, Mardoqueo la había tomado como hija suya. Cuando fue proclamado el edicto del rey, muchas jóvenes fueron llevadas a la ciudad de Susa y confiadas a Hegé, guardián de las mujeres. La joven le gustó, y él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y alimentos, poniendo a su disposición 7 doncellas elegidas entre las mejores del palacio real. Luego la llevó con sus doncellas al sitio mejor del harén. Ester no había revelado ni su origen ni su familia, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Mardoqueo, todos los días, paseaba delante del patio del harén para enterarse de la salud de Ester y de cómo la trataban. Cada joven debía presentarse por turno al rey Asuero, pasados los 12 meses exigidos por el tratamiento de belleza, 6 meses para untarse con aceite de mirra y otros 6 con bálsamo y cosméticos. Cuando pasaba al palacio real para presentarse al rey, cada joven podía llevar consigo del harén todo lo que quisiera. Entraba por la tarde, y a la mañana era llevada al segundo harén, bajo la vigilancia de Saasgaz, eunuco del rey y guardián de las concubinas. No volvía a presentarse ante el rey, a no ser que él lo desease y fuese llamada nominalmente. Cuando le llegó el turno a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, a la que había adoptado por hija, no pidió más que lo que le había indicado Hegé, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Pero Ester conquistaba a cuantos la veían. Ester fue llevada al palacio real y presentada al rey Asuero, el 10º mes, el Mestabas, en el año 7º de su reinado. Y el rey la prefirió a todas las demás mujeres, puso la corona real sobre su cabeza y la eligió por reina en sustitución de Vasti. Dio después un espléndido banquete en honor de Ester a todos los príncipes y servidores. Concedió un día de fiesta a todas las provincias y repartió regalos con su esplendidez real. Al pasar al segundo harén, como las jóvenes, Ester no reveló ni su origen ni su familia, según le había mandado Mardoqueo, pues ella continuaba haciendo todo lo que le decía, como cuando estaba bajo su tutela. Mardoqueo era por entonces empleado del palacio real. Bigtan y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, llenos de ira, tramaban la muerte del rey. Mardoqueo lo supo e informó a Ester, y Ester lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. Se abrió una información, se comprobó el hecho y los 2 eunucos fueron ahorcados. El caso fue consignado en el libro de las crónicas en presencia del rey. Ester, capítulo 3. Algún tiempo después el rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Amdatá, el de Agag, le dio un alto cargo por encima de todos los funcionarios, sus compañeros. Todos los servidores del rey, que estaban al servicio de la puerta de palacio, se arrodillaban y postraban cuando Amán pasaba, según había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se postraba ante él. Por eso los servidores del rey le preguntaron, ¿por qué no cumples la orden del rey? Todos los días le repetían la misma pregunta, pero él no los escuchaba. Entonces lo denunciaron a Amán, para ver si tenían fundamento las pretensiones de Mardoqueo, pues les había dicho que era judío. Amán pudo comprobar que, a su paso, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se postraba, y se llenó de ira. Y como le habían hablado de la raza de Mardoqueo, tuvo en poco meterse solo con él y decidió exterminar a todos los judíos que había en el reino de Asuero. En el mes primero, el de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, se echó delante de Amán Per, es decir, suerte, para determinar el día y el mes, y salió el día 13 del 12º mes, el de Edar. Amán dijo al rey Asuero, en medio de las incontables gentes de tu reino y por todas las provincias hay esparcido y diseminado un pueblo, separado de los demás, que tiene leyes diferentes y no cumple las órdenes del rey.
Los intereses del reino no permiten tolerarlo. Si al rey le parece bien, decrete que sea exterminado, y yo entregaré al tesoro real 340 toneladas de plata. Asuero se quitó el anillo, se lo dio a Amán, hijo de Amdatá, el de Agag, perseguidor de los judíos, y le dijo: guarda tu plata, y haz de ese pueblo lo que quieras. El 13 del primer mes, el de Nisán, fueron convocados los secretarios del rey para sacar copias de las órdenes reales y mandarlas a todos los sátrapas del rey, a los gobernadores de las provincias y a los jefes de cada pueblo, según la escritura de cada provincia y la lengua de cada pueblo. Las copias fueron firmadas en nombre del rey Asuero y selladas con su anillo real. Los correos llevaron a todas las provincias del reino las cartas que mandaban exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, el mismo día, es decir, el 13 del 12º mes, el Mesedar, y confiscar todos sus bienes. El texto de este decreto fue enviado a todas las provincias para su publicación como ley en toda la población y para que estuviesen preparados el día señalado. Los correos se aprestaron a cumplir el mandato del rey. El edicto fue promulgado también en la ciudad de Susa. Mientras el rey banqueteaba, en la ciudad de Susa reinaba la consternación. Ester, capítulo 4. Apenas supo Mardoqueo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando gritos de dolor: un pueblo inocente va a ser exterminado. Llegó hasta la puerta de palacio y allí se paró, pues nadie podía pasarla vestido de saco. En todas las provincias y lugares donde fue publicado el edicto del rey no había más que luto, ayunos, lloros y lamentos por parte de los judíos. El saco y las cenizas fueron el lecho de muchos. Las doncellas de Ester y sus eunucos fueron a decírselo. La reina lo sintió grandemente y envió vestidos a Mardoqueo para que se los pusiese y se quitase el saco, pero él no quiso. Llamó entonces Ester a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y lo mandó a preguntar a Mardoqueo qué pasaba y por qué hacía aquello. Atac salió y fue a donde estaba siempre Mardoqueo, en la plaza que había delante de la puerta real. Mardoqueo le contó lo que pasaba y la cantidad que Amán había ofrecido entregar al tesoro del rey después de la destrucción de los judíos. Le entregó también una copia del decreto de exterminio, publicado en Susa, para que lo entregase a Ester y estuviese informada. Atac volvió y contó a Ester lo que le había dicho Mardoqueo. Ester mandó a Atac a decir a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquiera, hombre o mujer, que entre en el vestíbulo interno, sin haber sido llamado, cae bajo la ley inexorable que lo condena a muerte, a no ser que el rey, tendiendo hacia él su cetro de oro, le conceda la gracia de la vida. Hace ya 30 días que no me ha llamado. Comunicaron las palabras de Ester a Mardoqueo, quien a su vez respondió: no creas que porque vives en el palacio del rey podrás salvarte tú sola entre todos los judíos. Si te obstinas en callar, los judíos encontrarán ayuda y salvación por otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una circunstancia como esta no habrás llegado a ser reina. Ester le mandó a decir: anda, reúne a todos los judíos de Susa, y ayunad por mi intención. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo, con mis doncellas, ayunaré. Luego me presentaré al rey, aun contra la ley, y si he de morir, moriré. Mardoqueo se retiró y puso en práctica las instrucciones recibidas de Ester. Ester, capítulo 5. 3 días después, Ester, revestida de reina, llegó al atrio interior de palacio, ante la cámara real. Asuero estaba sentado en el trono en la sala real, de cara a la puerta. Cuando vio que la reina Ester estaba de pie en el atrio,
le arrebató su encanto y tendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: «¿Qué te pasa, reina Esther? Pídeme lo que quieras, que te daré aunque sea la mitad de mi reino». Esther dijo: «Si agrada al rey, asista hoy con Amán al banquete que le he preparado». El rey dijo: «Avisad rápidamente a Amán, para complacer a Esther». Y el rey y Amán asistieron al banquete que les había preparado Esther. Durante el banquete el rey dijo a Esther: «Dime qué quieres y te lo daré. Di que deseas y lo tendrás, aunque sea la mitad de mi reino». Esther le respondió: «Lo que pido y deseo es esto. Si el rey quiere agradarme y concederme lo que pido y atender mi deseo, que vuelva mañana con Amán al banquete que prepararé, y daré mi respuesta al rey». Aquel día Amán salió satisfecho y gozoso, pero cuando vio a Mardoqueo sentado delante de la puerta real y que ni siquiera se había levantado ni movido en su presencia, se enfureció contra él. No obstante, se contuvo. Al llegar a casa, llamó a sus amigos y a su mujer, Ceres, y les habló largamente de sus riquezas fabulosas, del número de sus hijos y de la estima que el rey le había concedido, engrandeciéndolo por encima de todos sus príncipes y cortesanos. Y añadió: «Pero esto no es todo, hasta la misma reina Esther, en el banquete que ha dado, no ha querido que hubiese nadie fuera del rey y yo, y nos ha invitado de nuevo para mañana. Pero nada me importa todo esto, mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta real». Su mujer, Ceres, y sus amigos le respondieron: «Manda preparar un patíbulo de 25 metros de altura, y mañana por la mañana propón al rey que se cuelgue en él a Mardoqueo, y así irás contento con el rey al banquete». Agradó la propuesta a Amán, y ordenó que se preparase el patíbulo. Esther, capítulo 6. No pudiendo el rey aquella noche conciliar el sueño, pidió que le trajesen el libro de los anales o crónicas y que se las leyeran. Allí estaba escrita la denuncia de Mardoqueo al rey sobre la conjura de Bigtán y Teres, eunucos guardias de la puerta, confabulados para matar al rey. El rey preguntó: ¿qué honor y dignidad se le concedieron a Mardoqueo por esto? Los servidores respondieron: absolutamente nada. El rey prosiguió: ¿quién está en el patio? En aquel momento acababa de entrar Amán en el patio exterior de palacio para pedir al rey que se colgase a Mardoqueo en el patíbulo que él había preparado. Le respondieron: es Amán, que espera en el patio. El rey dijo: que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿cómo debe tratarse a un hombre al que el rey quiere honrar? Amán pensaba: ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Y contestó: si el rey quiere honrar a alguien, que se le pongan vestiduras como las que usa el rey, que se suba a un caballo como los que monta el rey, con una corona real en la cabeza. El vestido, el caballo y la corona entréguense a uno de los más nobles y altos príncipes del rey. Este vestirá al hombre a quien el rey quiere honrar y lo guiará a caballo por la plaza de la ciudad, gritando ante él: así se trata a quien el rey quiere honrar. El rey dijo a Amán: toma enseguida las vestiduras y el caballo, haz lo que has dicho con el judío Mardoqueo, que está sentado en la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Amán tomó los vestidos y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo montó en el caballo en la plaza de la ciudad, gritando ante él: así se trata a quien el rey quiere honrar. Mardoqueo volvió luego a la puerta real, mientras Amán volvía a su casa triste y descompuesto. Refirió a su mujer, Ceres, y a todos sus amigos lo que había sucedido. Ellos le dijeron: comienzas a declinar ante Mardoqueo, si pertenece a la raza judía, no podrás nada contra él, sino que caerás ante él. Mientras todavía estaba hablando, llegaron los eunucos del rey para llevarlo a prisa al banquete que Esther había preparado.
Esther, capítulo 7. El rey y Amán llegaron al banquete de Esther. El rey dijo también este segundo día a Esther: Reina Esther, dime qué quieres y te lo daré, di qué deseas y lo tendrás, aunque sea la mitad de mi reino. Esther le respondió: Si el rey quiere agradarme, concédeme la vida y la de mi pueblo. Esta es mi petición, este es mi deseo, pues yo y mi pueblo estamos condenados al exterminio, a la matanza, al aniquilamiento. Si al menos se hubiese tratado de vendernos como esclavos o esclavas, callaría, pero el enemigo no podrá compensar los daños al rey. La interrumpió el rey para preguntarle: ¿Quién es y dónde está el hombre al que se le ha ocurrido tal cosa? Esther respondió: El opresor, nuestro enemigo, es este perverso de Amán. Amán entonces se llenó de pánico ante el rey y la reina. El rey, furibundo, se levantó del banquete y se fue al jardín de palacio. Entretanto Amán, comprendiendo que su ruina estaba decretada, se quedó para implorar a Esther por su vida. Cuando el rey volvió del jardín a la sala del banquete, encontró a Amán reclinado sobre el diván en el que estaba reclinada Esther, y gritó: ¿También quieres violentar a la reina delante de mí, en mi palacio? Al terminar de pronunciar estas palabras, taparon el rostro de Amán, y Arbona, uno de los eunucos del servicio del rey, dijo: La horca de 25 metros de altura que Amán ha preparado para Mardoqueo, que habló en favor del rey, está en casa de Amán. El rey dijo: Colgadlo. Amán fue ahorcado en el patíbulo que había preparado para Mardoqueo, y entonces se aplacó la ira del rey. Esther, capítulo 8. Aquel mismo día el rey Asuero regaló a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le había revelado lo que era para ella. El rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther confió a Mardoqueo la gestión de la casa de Amán. Esther volvió a hablar al rey. Se echó a sus pies llorando y rogándole que anulase los malvados propósitos de Amán, el de Agag, y sus proyectos contra los judíos. El rey tendió el cetro de oro y ella se levantó, se puso delante del rey, y le dijo: Si al rey le parece bien, si quiere agradarme, si mi petición le parece oportuna, si he merecido yo su afecto, deje sin efecto las cartas que Amán, el hijo de Amdatá, el de Agag, escribió para exterminar a los judíos de todas las provincias del reino. Pues ¿cómo podría yo ver las desventuras que esperan a mi pueblo y la desaparición de mi raza? El rey respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: He dado a Esther la casa de Amán, al que han ahorcado por haber querido acabar con los judíos. Escribid, pues, a los judíos como mejor os parezca en nombre del rey y selladlo con el sello del rey, pues un documento expedido en nombre del rey y sellado con su anillo es irrevocable. El día 23 del tercer mes, el mes de Sibán, fueron convocados los amanuenses del rey para escribir cartas, como quiso Mardoqueo, a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los jefes de las 127 provincias que se extienden desde India a Etiopía. A cada provincia en su escritura, y a cada pueblo en su lengua, a los judíos también en su escritura y en su lengua. Las cartas se escribieron en nombre del rey Asuero, se sellaron con su anillo y se mandaron por correo, en veloces caballos de las caballerizas reales. En las cartas, el rey concedía a los judíos, fuera cualquiera la ciudad en que habitasen, el derecho de unirse para defender la propia vida, y de matar, exterminar y acabar con las personas armadas de cualquier pueblo o provincia que los atacasen, incluidos las mujeres y los niños, así como de apoderarse del botín. Esto sucedería el mismo día en todas las provincias del rey Asuero, es decir, el 13 del segundo mes, el de Edar. El decreto debía ser publicado como ley en todas las provincias y en todas las poblaciones, a fin de que los judíos estuviesen preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. En caballos del rey salieron presurosos los correos,
conforme a la orden del rey, y el decreto fue también publicado en la ciudad de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras regias de color violeta y blanco, una gran corona de oro y manto de lino y púrpura. Toda la ciudad de Susa se regocijó grandemente. Para los judíos había nacido un día de luz, de alegría, de gloria y de triunfo. En las provincias y poblaciones a donde llegaban las órdenes del decreto real tuvieron los judíos alegría y gozo, convites y fiestas. Muchos se hacían judíos por el miedo que les tenían. Ester, capítulo 9. El 13 de Edar, 12º mes del año, día en que los enemigos de los judíos esperaban apoderarse de ellos, ocurrió lo contrario, y fueron los judíos los que se apoderaron de sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meterse contra los que habían intentado su exterminio, y nadie se les oponía porque era mucho el miedo que se había esparcido en las poblaciones. Los jefes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los funcionarios reales defendían a los judíos por miedo a Mardoqueo. Mardoqueo era en realidad grande en palacio. Su fama había llegado a todas las provincias y cada día aparecía más poderoso. Los judíos hirieron con la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera matanza, un auténtico exterminio, haciendo de sus enemigos todo lo que quisieron. Solo en la ciudad de Susa los judíos mataron a 500 hombres, además de Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adelia, Aridata, Parmasta, Erisei, Eride y Baizata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amdatá, el perseguidor de los judíos, pero no saquearon sus bienes. El mismo día el rey supo el número de los muertos en Susa. El rey dijo a Ester: solo en Susa los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias? Dime ahora qué quieres y te lo daré, dime qué más deseas y se hará. Ester respondió: si al rey le parece bien, que se conceda también mañana a los judíos ejecutar el decreto en Susa, como lo han hecho hoy, y que se cuelgue en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así, y el nuevo decreto fue rápidamente proclamado en Susa, y colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Los judíos de Susa se reunieron también el 14 del mes de Edar y mataron otros 300 hombres, pero sin saquear sus bienes. Los demás judíos que habitaban el reino también se reunieron para defenderse y deshacerse de sus enemigos, matando 75.000 enemigos, pero sin saquear sus bienes. Esto sucedió el 13 del mes de Edar, el 14 descansaron, y fue para ellos día de banquete y alegría. Los judíos de Susa se habían reunido el 13 y el 14, descansando el 15, que fue para ellos día de banquete y alegría. Por eso los judíos de las provincias celebran el 14 del mes de Edar como día de banquete y alegría, y se intercambian regalos. Mardoqueo escribió estos sucesos y envió cartas a todos los judíos de las provincias de Asuero, a las próximas y a las lejanas. Ordenó la celebración anual durante los días 13 y 14 del mes de Edar como días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos, y mes en que la tristeza se convirtió en alegría y el luto en regocijo. Estos 2 días debían convertirse en días de banquete y alegría, haciéndose regalos unos a otros y dando donativos a los pobres. Los judíos aceptaron celebrar anualmente las fiestas que espontáneamente habían comenzado a observar, tal como les había escrito Mardoqueo. Amán, hijo de Amdatá, el de Agag, enemigo de todos los judíos, había proyectado su destrucción echando es decir, suerte, para destruirlos y acabar con ellos. Pero cuando Ester fue al rey, el rey ordenó por escrito que el proyecto malvado de Amán contra los judíos se llevara a cabo en él. Amán y sus hijos fueron colgados en la horca. Esta es la razón de llamar a estos días Puerim, de Per.
Así pues, basados en esta carta y en lo que ellos mismos habían visto y comprobado, los judíos se comprometieron irrevocablemente ellos, su descendencia y los prosélitos a celebrar cada año estos 2 días según el modo prescrito y en el tiempo establecido. Conmemorados y celebrados de generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades, estos días de Puerim no serán olvidados por los judíos, ni su recuerdo desaparecerá de su descendencia. La reina Esther, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo escribieron de nuevo para confirmar con su autoridad esta segunda carta. La mandaron a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y exhortación a la fidelidad, ordenando celebrar los días de Puerim y en su fecha exacta, según habían establecido el judío Mardoqueo y la reina Esther, y como se habían obligado ellos y su descendencia en cuanto a ayunos y lamentaciones. El mandato de Esther dio valor de ley a lo referente a Puerim, y fue escrito en un libro. Esther, capítulo 10. El rey impuso un tributo sobre la tierra y las islas del mar. Todas las manifestaciones de su poder y de su valor y la descripción de la grandeza a la que elevó a Mardoqueo está escrito en las crónicas de los reyes de Media y Persia. Está escrito como el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey y fue estimado entre los judíos y querido por la muchedumbre de sus hermanos. Él procuró el bien de su pueblo y se preocupó del bienestar de su raza. Mardoqueo dijo: todo lo sucedido es obra de Dios. Recuerdo un sueño que tuve sobre estos acontecimientos, y todo ha ocurrido: la fuentecilla que se convirtió en río abundante de aguas, la luz que se transformó en sol. El río es Esther, a quien el rey tomó por esposa e hizo reina. Los 2 dragones somos yo y Amán. Las gentes son todos los que se reunieron para destruir a los judíos. Mi pueblo es Israel, que acudió a Dios y lo salvó. Dios salvó a su pueblo y nos libró de todos los males, obró prodigios y maravillas, como jamás se vieron entre los gentiles. Preparó 2 destinos, uno para el pueblo de Dios y otro para los gentiles. Se han cumplido estos 2 destinos en la hora, tiempo y día establecidos por Dios y en la hora de su juicio. Dios se acordó de su pueblo Israel, que es su propiedad, y le hizo justicia. Estos 2 días, el 13 y el 14 del mes de Edar, serán festejados eternamente en presencia de Dios con alegría y gozo por todo el pueblo de Israel. Esther, capítulo 11. El año 4 del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo, trajeron esta carta de Puerim, la declararon auténtica y dijeron que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, de la comunidad de Jerusalén. El día 1 del mes de Nisán del año segundo del reinado del gran rey Asuero, Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simi, de Ques, de la tribu de Benjamín, judío que habitaba en Susa y personaje importante entre los primeros de la corte, uno de los numerosos cautivos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. Tuvo este sueño: gritos y tumultos, truenos y terremotos, desquiciamiento en la tierra. Dos enormes dragones avanzan dispuestos a luchar. Lanzaron un gran aullido, y a su grito todas las naciones se prepararon para luchar contra el pueblo de los justos. Fue aquel un día de tinieblas y oscuridad. La tribulación y la angustia, la aflicción y el pánico invadieron la tierra. Todo el pueblo de los justos, aterrorizado por las calamidades que se cernían sobre él, se dispuso a morir. Pero clamaron a Dios, y a su clamor, de una fuentecilla, surgió un gran río de agua abundante. Apareció después una luz, que se transformó en sol. Los oprimidos se levantaron y devoraron a los poderosos. Mardoqueo, después de haber tenido este sueño sobre lo que Dios se proponía ejecutar, se despertó y estuvo todo el día hasta la noche dándole vueltas, esforzándose por descifrarlo.
Ester, capítulo 12. Mardoqueo vivía en el palacio con Gabata y Tarrá, eunucos del rey y guardias de palacio. Supo las maquinaciones de los dos y adivinó sus designios, descubriendo que atentaban contra la vida del rey Asuero, y se lo comunicó al rey. El rey los sometió a interrogatorio, y ellos confesaron y fueron condenados a muerte. El rey consignó lo sucedido en las crónicas, y Mardoqueo también lo escribió. El rey dio un cargo a Mardoqueo en palacio y en agradecimiento le hizo muchos regalos. Pero Amán, hijo de Amdatá, el de Agag, que era favorito del rey, tramaba cómo arruinar a Mardoqueo por lo de los dos eunucos del rey. Ester, capítulo 13. Copia del decreto, el gran rey Asuero a los gobernadores de las 127 provincias, desde India hasta Etiopía, y a los jefes locales que le están sometidos. Como jefe de pueblos incontables y señor de toda la tierra, no quiero abusar de la grandeza de mi poderío, sino gobernar a mis vasallos con moderación y clemencia para que pasen una vida tranquila, sin temores, y gocen de la paz tan deseada por todos los hombres. Pues bien, pedida orientación a mis consejeros de cómo conseguir esto, uno de ellos, Amán, que sobresale de los demás por su prudencia e inquebrantable fidelidad, que es el segundo en honores después del rey, nos ha informado que, disperso entre todas las naciones de la tierra, existe un pueblo odioso por sus leyes, de costumbres contrarias a las de los demás pueblos y que siempre desprecia las órdenes del rey, impidiendo así que produzcan efecto las disposiciones de gobierno que de mí emanan. Considerando, pues, que el citado pueblo, único en conducta, se halla en permanente hostilidad con todo el género humano, que se distingue por sus leyes extrañas, que se opone a nuestros intereses y que comete los peores abusos, ordenamos que todos los que os sean indicados en las cartas de Amán, que está al cargo de nuestros asuntos y es nuestro segundo padre, sean pasados a espada con sus mujeres e hijos, sin piedad y miramiento alguno, el día 14 del 12º mes, el de Edar, del presente año. Así, al bajar a los infiernos en un solo día esos rebeldes de ayer y hoy, quedará asegurada la paz y tranquilidad de nuestro imperio. Mardoqueo, recordando las grandes obras del Señor, oró así: Señor, Señor, Rey Todopoderoso, todo está en tus manos, y no hay quien pueda oponerse si tú quieres salvar a Israel. Tú has creado el cielo y la tierra y las maravillas que hay bajo el firmamento. Tú eres el Señor de todas las cosas, y nada hay que pueda oponerte resistencia, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes, Señor, que no por insolencia, ni por orgullo, ni vanidad me negué a postrarme ante el soberbio Amán. Porque por la salvación de Israel estaría dispuesto hasta a besarle los pies. Me he portado así para no poner la gloria de un hombre por encima de la gloria de Dios. Jamás me postraré ante nadie, solo delante de ti, Señor, y no hago esto por orgullo. Y ahora, Señor y Rey, Dios de Abraham, ten piedad de tu pueblo, pues proyectan nuestro exterminio y desean acabar con tu antigua heredad. No desprecies tu propiedad, que rescataste de Egipto. Oye mi oración y sé propicio a tu pueblo. Cambia nuestro luto en alegría, y viviremos cantando a tu nombre, Señor. No permitas que enmudezcan las lenguas de los que te alaban. Todo Israel clamaba al Señor insistentemente, pues veía la muerte encima. Ester, capítulo 14. También la reina Ester, aterrada por el inminente peligro de muerte que se cernía sobre ella, recurrió al Señor. Se despojó de sus vestiduras reales y se puso vestidos de llanto y de duelo, en vez de olorosos perfumes, cubrió su cabeza de polvo y ceniza, mortificó duramente su cuerpo con ayunos y ocultó la espléndida belleza de su cuerpo con sus cabellos en desorden. Rogó así al Señor, Dios de Israel: Señor mío, Rey nuestro, tú eres único. Ayúdame en mi soledad, pues no tengo otro socorro que tú, y me acecha de cerca el peligro de muerte.
He oído desde niña en mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones, y a nuestros padres entre todos sus antecesores para tu eterna heredad, y has cumplido lo que prometiste. Pero ahora nosotros hemos pecado ante ti, y nos has entregado en manos de nuestros enemigos porque hemos dado culto a sus dioses. Justo eres, Señor. Pero no se contentan ahora con la amargura de nuestra esclavitud, y han jurado ante sus ídolos anular tus promesas y exterminar tu propiedad, cerrar la boca de los que te alaban y extinguir la gloria de tu templo y de tu altar para abrir la boca de los gentiles, que alabarán a sus ídolos y engrandecerán para siempre a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que son nada, que no se rían los gentiles de nuestra ruina. Vuelve sus propósitos contra ellos e infiere ejemplar castigo al que inició contra nosotros esta guerra. Acuérdate, Señor, y hazte visible en el día de nuestra angustia. Dame valor, Rey de dioses y Señor omnipotente. Pon en mi boca palabras oportunas cuando esté delante del león, y cambia su corazón en odio contra nuestro enemigo para que perezca con sus cómplices. Líbranos, Señor, con tu poder, y asísteme a mí, que estoy sola y a nadie tengo sino a ti, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que aborrezco la riqueza de los injustos, que detesto el lecho de los incircuncisos, como el de cualquier extranjero. Tú conoces la grave situación en que me encuentro y sabes también que detesto el distintivo de mi grandeza que ciñe mi cabeza cuando aparezco en público. Sí, lo aborrezco como a un paño inmundo, y jamás lo llevo en mi vida privada. Jamás tu sierva ha comido en la mesa de Amán, ni ha honrado con su presencia los convites del rey, ni ha bebido del vino que ofrece a sus dioses. Ni tu sierva se ha alegrado desde mi elección hasta hoy sino en ti, Señor, Dios de Abraham. Oh Dios, más poderoso que todos, escucha la voz de los sin esperanza, líbranos del poder de los malvados y quítame este miedo. Esther, capítulo 15. Mardoqueo le mandó decir a Esther que se presentase al rey para pedirle clemencia e interceder por su pueblo. Acuérdate, le decía, de los días de tu niñez, cuando te alimentaba con mi mano. Amán, la segunda personalidad del reino, ha hablado contra nosotros pidiendo nuestro exterminio. Invoca al Señor, habla por nosotros al rey, y líbranos de la muerte. El día tercero, terminada su oración, se quitó sus vestiduras de duelo y se vistió de reina. Radiante de hermosura, invocó a Dios, árbitro y salvador de todos, y tomó consigo 2 doncellas. Sobre una de ellas se apoyaba delicadamente, la otra la acompañaba sosteniendo sus vestidos. Iba ella sonrosada, bella y atrayente, pero dentro le latía aceleradamente el corazón. Pasadas todas las puertas, se encontró ante el rey. Estaba sentado en su trono, revestido de todos los ornamentos solemnes, resplandeciente de oro y pedrerías. Su aspecto era imponente. Levantó su rostro centelleante y lanzó una mirada cargada de ira. La reina perdió el color, se desmayó y se apoyó en la doncella que la acompañaba. Dios entonces cambió en dulzura el corazón del rey, que apresuradamente saltó del trono, la tomó en sus brazos hasta que se rehizó, y animándola con palabras cariñosas le decía: ¿Qué te pasa, Esther? Yo soy tu hermano, no temas. Tú no morirás. Esta ley es para los demás. Acercate. Y levantando su cetro de oro, lo posó sobre su cuello, besó a Esther y le dijo: háblame. Esther habló: te vi, Señor, como un ángel de Dios, y mi corazón se turbó por el miedo de tu majestad. Eres maravilloso, Señor, y tu rostro es fascinante. Mientras así hablaba, se desvaneció de nuevo. El rey se conmovió, y sus servidores trataban de reanimarla. Esther, capítulo 16. Copia del decreto,
el gran rey Asuero a los sátrapas y gobernadores de las 127 provincias desde India hasta Etiopía, y a todos sus súbditos, salud. Muchos, inmensamente honrados por la abundante largueza de sus bienhechores, llegaron a ensoberbecerse. No solo oprimen a nuestros súbditos, sino que, insatisfechos de los honores recibidos, maquinan contra sus mismos bienhechores. Y no solo no se contentan con arrancar del corazón de los hombres los sentimientos de gratitud, sino que, enorgullecidos por los aplausos de los que ignoran el bien, pretenden sustraerse a la justa condena de Dios, que todo lo ve. Muchas veces los gobernantes se vieron envueltos en delitos irreparables y complicados en sangre inocente por haber confiado a amigos la administración de los negocios y haberse dejado influenciar por ellos, pues abusaron con refinada perversidad de la buena fe e hidalguía de los príncipes. Vosotros mismos podéis constatar, no solo leyendo las crónicas antiguas, sino mirando a vuestro alrededor, cuántas son las impiedades cometidas por esta clase de hombres. Debemos, pues, mirar al futuro y asegurar la tranquilidad y la paz para bien de todos, haciendo los cambios necesarios y examinando con prudencia los asuntos que se presenten para juzgarlos siempre con justicia. Pero queremos que entendáis mejor lo que decimos. Amán, hijo de Amdatá, macedonio, extraño a la sangre persa y completamente ajeno a nuestra benignidad, fue recibido por nosotros como huésped y acogido con los mejores sentimientos de amistad, hasta el punto de llamarlo nuestro padre, de ser reverenciado por todos y de ser el segundo personaje después del rey. Pero, incapaz de reprimir sus ambiciones, trató de privarnos del reino y de la vida. Utilizó toda clase de argucias para exterminar a Mardoqueo, que fue nuestro salvador y nuestro constante bienhechor, a Esther, la irreprochable reina de nuestro imperio, y a toda su raza. Él creía que con semejantes medidas quedaríamos aislados, y entonces habría podido transferir a los medos el imperio de los persas. Nosotros constatamos que los judíos, destinados a la muerte por el más malvado de los hombres, lejos de ser criminales, se rigen por leyes muy justas y son hijos del Dios vivo, el Grande y el Altísimo, que nos conserva el reino en estado floreciente, como lo hizo con nuestros padres. Haréis, pues, bien anulando las cartas enviadas por Amán, hijo de Amdatá, pues su autor y su familia han sido ahorcados en las puertas de Susa en justo castigo que Dios, Señor universal, le ha infligido inmediatamente. Publicad el decreto que ahora os mandamos en todas las ciudades, permitid que los judíos sigan libremente sus leyes y ayudadles para que puedan defenderse de los que estaban preparados para exterminarlos el día 13 del 12º mes, el de Edar. Dios Todopoderoso ha querido cambiar en alegría, en favor de su pueblo escogido, el día que debía ser de luto y ruina. Celebrad, pues, vosotros, los judíos, con toda alegría, como una de vuestras fiestas solemnes, ese día memorable, y que de ahora en adelante sea para vosotros y para todos los leales a los persas memorial de vuestra liberación, así como recuerdo infausto para vuestros enemigos. Toda ciudad o región que se niegue a seguir estas órdenes sea pasada a hierro y fuego y quede inhabitable para los hombres y eternamente detestable incluso para las fieras y aves del cielo.